Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, aquí en una mañana espectacular, soleada, calurosa, pero típica de este país, Puerto Rico, la isla del Cordero. Y hoy quiero hablar un tema que me tocó mucho, porque en el día de ayer estaba grabando acerca de el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Pero me hice la pregunta, ¿cuántos conocen al Espíritu Santo? ¿Cuántos saben de la persona del Espíritu Santo? Y me puse a mirar las generaciones, y las generaciones, las más reconocidas son las generaciones de los baby boomers, que son de los años 1940, 46 al 64, la generación X, que es la generación del 65 al 80, esa es la generación donde estoy yo, la generación Y o los millennials, la generación Z, y así siguen añadiendo, y hasta el día de hoy que se conoce o se le llama la generación alfa. Así le llama el mundo a las generaciones. Pero, ¿qué dice la Biblia? Eclesiastés capítulo 1, verso 4. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Generación va, generación viene, mas la tierra permanece. Yo les voy a decir cuál es esta generación. Solamente hay dos tipos de generación, la que conoce a Dios y la que no conoce a Dios. Podrán inventarse un montón de generaciones de acuerdo a la psicología, sin menospreciar esa rama de la ciencia. Pero vayamos al libro de Jueces, Jueces capítulo 2, verso 10. Y así es que yo le llamo a esta generación. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Querida iglesia, esta generación es una generación que no conoce a Dios. Dios le había dado al pueblo de Israel unos mandamientos, unos estatutos, unos preceptos para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de cada cual o de cada pueblo. Sin embargo, el pueblo le dio la espalda. Dios le había mandado a que toda su ley fuera dada, enseñada de generación en generación a tus hijos y tus hijos a tus hijos y los hijos de tus hijos a tus hijos, así hasta la cuarta generación. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo? Se apartó. Se apartó hacia los Baales, hacia los becerros de oro. No bien Moisés se había estado atrasado por 40 días, cuando ya el pueblo estaba creando un Dios, una estatua, una imagen, cuando el Señor mismo, no por tabla, sino por boca, le había dicho que no adoraran a ninguna imagen, ni arriba de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni tampoco se postrarán ante ella. Pero mira la depravación mental que tenía este pueblo, que no solamente hicieron un becerro de oro, porque también cogieron a Aarón, el hermano de Moisés, y lo llevaron a que él hiciera un becerro de oro. Pero no solamente no le bastó con eso, sino que también cogieron y dijeron que iban a adorar a Jehová Dios por medio de ese becerro de oro. Se olvidaron de Jehová. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Se olvidaron de cómo Dios los libró de la mano del faraón. Iglesia, te estás olvidando
de lo que Dios te libró? Esta generación no conoce el Espíritu Santo. Hemos nosotros enseñado a nuestros hijos conforme a la Escritura. No me parece. Tal vez uno que otro sí. Pero mira cómo está la generación hoy. Le llaman la generación alfa. Yo le llamo una generación distinta. Una generación que no conoce a Dios. Una generación que no conoce al Espíritu Santo de Dios. Mira cómo dice en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta generación que le llaman generación alfa y la generación Z y la generación y todas estas generaciones han sido generaciones distintas, generaciones que no han conocido al Dios de la Escritura y se han inventado un Dios según su mente, un Dios que es todo amor. Y como es todo amor, me ama tal y cual soy. Error. Dios no te ama tal cual eres. Te ama a pesar de lo que eres. Por eso fue que dio a su Hijo Jesucristo, para que muriera por ti, por tu pecado y por mi pecado. Isaías 53, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Aún así, Dios, Isaías 53, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Iglesia, no ignores, no rechaces la voz del Espíritu Santo si dices que mora en ti. El Espíritu Santo no es una influencia, no es una sustancia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona completa, morando en ti, morando en mí. Llevándonos a qué? A convencernos de que pecamos, a convencernos de justicia y a convencernos de juicio. También nos consuela, nos guía a su verdad, su palabra. La palabra es la verdad, como dice Juan 17:17. Pero ¿qué le pasa a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Le estamos enseñando la palabra de Dios conforme a cómo está escrita? ¿Estamos enseñando acerca del Espíritu Santo? ¿O simplemente los estamos dejando por la vía libre? ¿Para qué? Para que se entretengan con los celulares, con las tablets, con las iPads, con los celulares, con lo que sea, menos con la palabra de Dios. Iglesia, Cristo viene pronto, pero viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, irreprensible y en paz. Dice la Escritura, Jesús mismo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Se lo dijo a Pedro en el momento cuando le pidió que orara con él. Sin embargo, durmió. Y le dijo, vela y ora para que no entres en tentación, porque sabía lo que venía luego. Sabía que era el mismo Pedro que le iba a negar no una vez, sino 3 veces. Con todo y eso, se le presenta y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas?
Aleluya. Apacienta mis corderos. Iglesia, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Olvidémonos de las generaciones y procuremos que la generación de ahora, distinta, conozca al Dios de la salvación, al Espíritu Santo, que es el que te lleva y te guía y lo va a guiar a Él a toda verdad y a toda justicia. Para que cuando el Señor venga, los encuentre haciendo como Él quiere, conforme a su palabra y no conforme a nuestros preceptos y pensamientos. Iglesia, si oyes hoy su voz, porque este mensaje es para la iglesia. Mira, hace unos aproximadamente, yo te diría que unos 30 años atrás, cuando yo prácticamente no conocía nada de la Biblia, que no conocía ni siquiera dónde estaban los libros, y orando en una ocasión con un compañero de oración en el trabajo, porque nos prestaron un salón de conferencia para orar por las mañanas, mi hermano Alfonso Sacul, que el Señor lo bendiga. Y orando el Señor me mostró, yo le dije, Señor, ¿cuál es la condición de mi pueblo, de mi país, de Puerto Rico? Y sin pensarlo, el Señor me llevó al libro de Nahum, al capítulo 3. Yo no conocía ese libro. Así que tomé la Biblia y empecé a buscar por los índices, por el glosario, a ver dónde estaba el libro de Nahum y el capítulo 3. Pero cuando yo vi lo que decía en el capítulo 3, yo comencé a llorar. A llorar. Porque yo no podía entender cómo Dios estaba viendo a la isla del Cordero. Mira lo que dice capítulo 3 de Nahum. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete aniesto, esplendor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y te mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia y te afrentaré y te pondré como estiércol. Esto se lo habló Dios a Nahum el profeta acerca de Nínive, luego de que Dios le había dado la oportunidad por medio del profeta Jonás de que se arrepintieran, porque ya el colmo de su maldad había llegado ya. Y le dieron 40 días, Dios le dio 40 días y le dijo a Jonás, ve y dile, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el pueblo escuchó la voz de Dios, desde el rey hasta el más pequeño, escucharon la voz de Dios y se arrepintieron. Pero pasados años, volvieron a caer en su pecado, en su fornicación. Y no estamos hablando de fornicación a nivel físico, sino que dejaron al Dios al cual se arrepintieron y se fueron otra vez ante los dioses de Astarte, Ishtar, Baal. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Arrancarlos de raíz. Isla de Puerto Rico. Dios ha sido un Dios completamente misericordioso, porque Él, aunque no se complace en la maldad,
es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pero Puerto Rico se ha empeñado en darle la espalda a Dios. Y así muchas naciones, pudiera contar naciones como México, el cual en estos días pasados, con la elección de la nueva presidenta de México, en vez de darle gracias a Dios por la posición que le da, se fue a hacer rituales con chamanas, con brujos espiritistas, a recibir la bendición ¿de quién? ¿Del diablo? Y piensan que Dios va a bendecir así, pero Dios tiene un remanente. Óyelo bien, Dios tiene un remanente. Siempre ha tenido un remanente y siempre lo tendrá. Un remanente que no dobla sus rodillas ante los Baales, ante el mundo, ante los placeres del mundo, ante las insistencias del sistema de este mundo. Y así sucesivamente, un país como lo es Estados Unidos, país que fue fundado por la palabra, por el Evangelio, y hoy día aborrecen el Evangelio, oprimen al cristiano. Puerto Rico le está siguiendo los pasos sin darse cuenta con estos gobernadores y sin aludir a un partido político u otro. Todos caen en lo mismo. Pero hoy te dice a ti, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No sea que caigas como cayó Nínive. Puerto Rico, no seas que caigas como cayó Nínive, porque Dios salvará a los suyos, pero tomará juicio contra la maldad, porque Dios no se casa con el pecado y no tomará por inocente al culpable. Han dejado al Espíritu Santo. Han dejado al Espíritu Santo. Han dejado a Dios. Han cavado cisternas para ustedes mismos. Cisternas rotas que no retienen el agua. Y déjeme decirle que el agua es vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El agua es vida y estás cavando cisternas rotas que no retienen agua, Puerto Rico. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por favor. Antes que caiga la ira. Yo diría como dijo el profeta Habacuc, ante la ira, acuérdate de la misericordia, oh Jehová. Querido amigo y querida amiga, la Escritura dice que Dios va a pasar juicio. Te guste o no te guste, quieras creer o no quieras creer, está escrito. Y como está escrito, así se ha cumplido, así se va a cumplir. Paso por paso, letra por letra, tilde por tilde. No va a pasar. Puede pasar las generaciones, pero su palabra permanece para siempre. Y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Manda arrepentimiento. Una vez hay un arrepentimiento genuino que transforma, porque ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar.
Pero cuando conoce a Dios y ve el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, como dice en el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso va a producir en ti una convicción de pecado, profundo pesar, dolor por haber pecado contra Jehová, el Dios de los cielos. Y va a crear a ti una convicción que va a provocar en ti un fruto de labios que confiese a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que he hablado en el día de hoy. Que si creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si oyes hoy su voz, querido amigo, no endurezca tu corazón. No vaya a ser que se te haga tarde y cuando cierres y abras tus ojos, te encuentres a una eternidad sin Cristo, en total condenación, en el lago de fuego y azufre, donde ahí están los cobardes e incrédulos, los abominables, los hechiceros, los fornicarios. Todos los que hacen maldad van a estar ahí, junto con Satanás, el falso profeta y el anticristo, para que lo sepa, y todos los ángeles que le siguieron. Suena duro, pero te tengo que hablar la verdad. No puedo escondértela porque el tiempo se acaba. El tiempo está cerca. Dios viene a llevar a una iglesia santa. Y yo te estoy invitando para que seas parte de esa iglesia. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. No hay generaciones. Póngale los nombres. Solamente está la generación distinta, la generación que no conoce a Dios. Y hoy te invito para que conozcas a Dios, que conozcas al Espíritu Santo, que entregues tu vida a Él, para que puedas decir por tu boca, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Iglesia, vive la vida con andeo. Toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que el Señor añada gracia sobre gracia a su vida. Amén. Amén.